Buen día, vamos a hablar sobre los misterios del Espíritu Santo. En 1 Corintios 12 habla sobre los dones ministeriales, frase dada por el Espíritu Santo. Recordemos que cuando creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, creemos en su obra redentora, recibimos al Espíritu Santo de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo, que entra a morar dentro de cada creyente. En la palabra, en Juan 14:23, Cristo dijo: "El que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él". Vendremos está en plural. Y haremos morada con él. También recordemos que para recibir el poder de Dios Padre sobre nosotros, su fuego, su bautismo, Cristo es quien nos santifica, nos toma de la mano, nos guía, nos moldea y transforma en una nueva criatura. Nos atrae en amor al Padre y a Él mismo. Amamos obedecer y cumplimos no por obligación sus mandamientos, sino en amor. En coinonía recibimos sanidad interior, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cristo es el sumo sacerdote que nos presenta aprobados al Padre para recibir su poder. No es una persona la que envía al Espíritu Santo. Eres tú, en tu proceso de santificación, cuando oras al Padre para que envíe su poder. En Lucas 11:13 dice: "Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan?". Debes saber que existe, porque no te va a enviar dones que tú no sabes que puedes ministrar. Está en Hechos 19 del 1 al 7, donde el apóstol Pablo les pregunta a unos creyentes en Cristo si conocen el Espíritu Santo, y efectivamente no lo conocían. Él les explica y son personas que ya están transformadas y reciben luego el poder del Espíritu Santo de Dios Padre sobre ellos. En 1 Corintios 12, versículos del 1 al 11, indica que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Hay 9 dones ministeriales. El primero es palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, sanar enfermos, poderes milagrosos, profecía, discernir espíritus, hablar en diversas lenguas e interpretar lenguas. El don por excelencia es el amor y está en 1 Corintios 13. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En 1 Corintios 12, versículos del 22 al 24 dice: "Los miembros de la iglesia que parecen más débiles son los más necesarios y son los que el Espíritu Santo viste decorosamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se trata con más decoro. Porque lo que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo de Cristo, es decir, a la iglesia, que somos tú y yo, dando más abundantemente honor al que le faltaba". Debilidad no es de carácter, sino son personas humildes y sencillas, pues escrito está, y está en Salmo 138:6, porque Jehová atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Por qué el Espíritu Santo nos da poder? La respuesta está en Hechos 1:8, donde dice: "Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra". En 2 Corintios 4, versículos del 5 al 6, nos indica que predicamos a Jesucristo como Señor. Somos sus siervos por amor a Él. Por medio de la evangelización, Dios quita del corazón del ser humano las tinieblas y lo ilumina con el conocimiento de la verdad del Evangelio de Cristo. La gloria de Adonai, nuestro Padre, está sobre Cristo, quien nos irradia de forma más esplendorosa que el sol, brindando justicia, amor y paz. En 1 Corintios 2, del 1 al 5, el apóstol Pablo explica la importancia del poder del Espíritu Santo y dice: "Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad", es decir, ya sabemos, con sencillez, con humildad, y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder,
para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Era una persona que se dejaba guiar por el Espíritu Santo y este versículo lo deja ver. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 10, versículos del 37 al 38, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Cuando nuestro Señor Jesucristo recibió el poder del Padre sobre él, está en Juan 1 del 29 al 34, empezó su ministerio y duró alrededor de 3 años y medio. En Juan 1:32 menciona a Juan el Bautista que vio al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció, o en otras versiones dice, posó sobre él. El Espíritu Santo me indica que la paloma es un emblema, un símbolo que representa al Espíritu Santo. En Marcos 16, versículos del 17 al 18, nuestro Señor Jesucristo dijo, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La expresión nuevas lenguas en griego original es glosa. Transcrito también podemos decir que significa hablar nuevos idiomas, nuevos en el sentido en el que el hablante no lo conocía. El día de Pentecostés, en Hechos 2, versículos del 2 al 4, versión traducción en lenguaje actual, dice: de pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo, parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. En Hechos 2:4, versión Septuaginta, dice: y llenáronse todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu dábales arengar. Arengar significa discurso que expresa con el objetivo de exaltar el ánimo en un tono elevado de quienes oyen el mensaje. Quienes reciben el don deben saber que son idiomas para evangelizar y dentro de la congregación debe seguirse un orden establecido por la entidad eclesiástica. En Hechos 2, versículos del 5 al 12, indica que muchos judíos que estaban de visita en Jerusalén y hablaban otro idioma se sorprendieron de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. Estaban tan admirados que se decían unos a otros: pero ¿estos que están hablando, acaso no son los de la región de Galilea? ¿Cómo es que oímos hablar en nuestro propio idioma? Los que estamos aquí somos de diferentes países. Algunos somos de Partia, Media y Elam. Otros venimos de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia y Egipto, y de las regiones de Libia cercanas al pueblo de Cirene. Muchos han venido de Roma, otros han viajado desde la isla de Creta y desde la península de Arabia. Algunos somos judíos de nacimiento y otros nos hemos convertido a la religión judía. Es increíble que los oigamos hablar en nuestro propio idioma de las maravillas de Dios. En 1 Corintios 14:22 dice: así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Este don es para hablarlo en público, para evangelizar, predicar, comunicar. 3,000 personas aceptaron a Jesucristo porque ellos entendieron el mensaje en su propia lengua, en su propio idioma. En 1 Corintios 14 del 18 al 19 dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Ahí está hablando el apóstol Pablo. Él era políglota, es decir, hablaba varios idiomas. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. En 1 Corintios 12, del 29 al 31, dice: el apóstol Pablo indica a la iglesia de Corinto que no todos tenemos los mismos dones. Indica que no todos somos apóstoles, profetas, maestros, no todos hacemos milagros, no todos tenemos dones de sanidad, ni hablamos lenguas, ni interpretamos todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ahí está hablando que el principal don es el amor y está en el capítulo 13.
Por experiencia digo que no siempre que se recibe el bautismo en fuego del Espíritu Santo, el poder del Padre sobre nosotros, hablamos en lenguas. A mí me fue dado el don profético, la profecía, pero no el don de lenguas. Lo he pedido, más adelante hablo de los beneficios. En 1 Corintios 13:1 dice, traduciendo de el texto griego, supongamos que yo hablara las lenguas e idiomas de los hombres y la de los ángeles, pero no tengo amor, vengo a ser como cobre estruendoso o címbalo ruidoso. Pablo estaba haciendo una suposición que aunque él llegara a dominar todos los idiomas humanos, incluso el idioma de los ángeles, pero no tiene amor, de nada serviría hablar dichos idiomas o lenguas. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para que fuera quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y continúa diciendo que todos los dones se acabarán, pero solo permanecerán la fe, la esperanza y el amor. Y de estos tres el más perfecto de ellos es el amor. Continuando con el don de lenguas, Satanás también habla lenguas, no angelicales, sino demoníacas, y se escucha como un monstruo. Doy testimonio porque lo escuché audiblemente a uno de sus principados. Muchos, por falta de conocimiento de las Escrituras y de saber que este don proviene del Espíritu Santo, lo satanizan. Deben tener mucho cuidado con ello, lo digo con conocimiento de causa, por testimonios que han dado sobre esto. Es un don que da el Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo. Lo digo por las consecuencias que acarrean el hablar en contra del Espíritu Santo. Hay que conocer las Escrituras antes de juzgar. No solo fue para la primera iglesia, sino para todo aquel que cree en Dios Padre, Cristo y el Espíritu Santo. Muchos se preguntarán, ¿por qué este don se dio a partir del siglo XVIII, según se lee en la historia? Después de Cristo, muchos no tuvieron acceso a las Escrituras. Fue hasta cuando se imprimieron lo que hoy conocemos como la Biblia. Al escudriñar la palabra, practicar lo que hizo la primera iglesia, incluyeron la doxología. Esta doxología es una palabra dada por el Espíritu Santo, me la dio, que significa dar gloria, alabanza, honor, exaltación de forma correcta. Reconocieron que la deidad es tripartita, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Voy a simular que Dios Padre Adonai es de color rojo, nuestro Señor Jesucristo es de color azul y el Espíritu Santo es de color violeta. Quien vive dentro de cada creyente es la unión perfecta entre el Padre Celestial y Cristo. Tienen el mismo pleroma, la plenitud, eso está en Colosenses 2:9. En Cristo habita la esencia y la plenitud de la deidad. ¿Quién es la deidad? Dios Padre, todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Cristo tiene toda la esencia del Padre, totalmente, no un poquito, sino totalmente. En lo natural, si combinamos los dos colores, rojo más azul es igual a violeta. Cuando nombré al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, me dijo la palabra hegemonía. Debemos darle relevancia dentro de la celebración litúrgica, otra palabra dada por el Espíritu Santo, celebración litúrgica. Y en nuestra vida, exaltación, gloria, invitarlo a permanecer dentro de la casa de nuestro Padre Celestial, administrada por nuestro sumo sacerdote Cristo, y en nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo que está dentro de cada servidor de Cristo. La segunda experiencia del poder que recibimos del Espíritu Santo sobre nosotros es la del Padre Celestial y la represento con el color rojo. Los seres humanos también somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es el soplo de vida del Creador. Nuestro cuerpo y alma son diferentes en todos nosotros, en todos los seres humanos. Nos diferenciamos en la forma de ser, actuar, físicamente todos somos visiblemente diferentes, algunos de cabello mono, rojo, negro, y otras, muchas más. Lo que quiero dar a entender con ello es que nuestro Señor Jesucristo, así tenga el pleroma, la plenitud de Dios Padre, su forma de ser se asemeja bastante al Padre, pero no es igual.
Doy testimonio de ello porque en Koinonial los he aprendido a conocer un poco más. Nosotros hablamos del Espíritu Santo. Resulta que nuestro Padre Celestial en el cielo es Espíritu y Cristo también lo es. Los dos son santos y se confirma en Romanos 8:9 que dice: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En Hechos 16:7 dice: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Todo proviene de Dios, Adonai, nuestro Padre Celestial, quien nos reconcilió con Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Nos adopta el Espíritu Santo y da testimonios que somos hijos de Dios, coherederos con Cristo, y toda instrucción sale en primera instancia del Padre Celestial. Y Cristo la acciona, obedece a su mandato y la pone por obra. El Espíritu Santo tiene parte de la pleroma, plenitud de la deidad del Padre Celestial y la deidad de Cristo, y es quien habita dentro de cada uno de nosotros. Ahora con el Espíritu Santo podemos tener unidad para cumplir la voluntad del Padre a través de Cristo. Cuando recibimos el poder del Espíritu Santo, es del Padre Celestial que lo envía sobre nosotros. En Juan 17:5 dice que el Padre Celestial glorifica al Hijo. En Juan 17:4, Cristo glorifica al Padre. En Juan 16, versículos del 13 al 15, nuestro Señor Jesucristo dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Bueno, las Escrituras explica esto, y es que nuestro Señor Jesucristo es la verdad y la vida, y Él habla todo lo que oye al Padre decir. Esto lo confirma en Juan, capítulo 12, versículo 49, donde dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar. En el versículo 14, dice, y en el 15, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quién? El Espíritu Santo. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. En contexto, el Espíritu Santo glorifica a Cristo, es decir, es Dios Padre quien revela a Cristo en la vida del creyente, tomando lo de Cristo, todo lo relacionado a su obra, sus enseñanzas, y hacérselo saber a sus siervos, a sus seguidores. Es una promesa similar a la que encontramos en Juan 14:26, donde dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que les he dicho. Nuestro Señor Jesucristo es el centro de la Biblia. En Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién está hablando? De Cristo. Es decir, que el Antiguo Testamento, llamado también Antiguo Pacto, habla de Cristo desde un inicio. En Juan 5:46, Cristo dijo: porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Siguiendo con el don de lenguas, hay un segundo tipo de lengua que encontramos en las Escrituras. Y en 1 Corintios 14:2 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Es un lenguaje encriptado, misterioso, entre el creyente y el Padre Celestial. Tiene un propósito espiritual para edificarse a sí mismo. Está en 1 Corintios 14:4, para equipar, crecer y madurar. La oración en lenguas trae cambios a la persona y es una experiencia maravillosa entre tú y el Espíritu Santo. En 1 Corintios 14, versículos del 13 al 14 dice: por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. A quien estaba hablando era Pablo, por inspiración del Espíritu Santo. Pidamos en oración poder interpretarlas, para que nos revele que estamos orando,
porque de esa manera nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones van a ser edificadas. Somos seres tripartitos, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Es un tema amplio que en este momento no corresponde por ahora extenderme en él. Por ahora puedo decir que nuestro cuerpo, que está en Romanos 12:1, lo presentamos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El alma está en Romanos 12:2, dicen las Escrituras: no se amolden al mundo actual, sino seamos transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El Espíritu Santo, es necesario edificarlo, no vivir en la carne sino en el Espíritu, está en Romanos 8. Es importante nuestra comunión, devoción, amor al Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo. En la oración está la coinonía. Así hables en lenguas, la coinonía es el fundamento para que nuestro amor hacia el Espíritu Santo se edifique. A través de una relación estrecha dependerá tu permanencia en el camino hacia la salvación. Tu ministerio, tu salud emocional, mental, recibe sanidad interior y te motiva a crecer en el Espíritu y ser hacedor de la palabra escrita y mucho más. Orar en lenguas es una oración donde está en el centro la voluntad de Dios, de nuestro amado Padre Celestial Adonai. En Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Las lenguas desatan el mover angelical. Las lenguas expanden al espíritu, expanden el entendimiento para enfrentar las artimañas del diablo. Las lenguas hacen que el discernimiento crezca. Para recibir más, también recibes la paz que sobrepasa todo entendimiento. Puedes estar haciendo temblar el reino de las tinieblas sin saberlo. También puedes interceder por tu familia, por tu país, por una situación en particular. Hablas misterios, creces en fe. En nuestra naturaleza carnal podemos querer que alguien sufra, pero cuando oras en lenguas las puedes estar amando. Un cristiano que hable en lenguas todos los días, Satanás le tiene zozobra. En Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El hablar en lenguas edifica nuestro espíritu y solidifica, nos acerca a lo que es nuestro amado Jesucristo. En 1 Corintios 14:23 dice: así que, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que ustedes están locos? Por tal razón, hay un orden establecido dentro de la congregación. Si no hay intérprete, hable para sí mismo y para Dios. El Espíritu Santo nos da dones para edificar a la iglesia, para cumplir una misión, para edificarnos a nosotros mismos. No nos ha dado dones para presumir la espiritualidad. No hay técnicas para hablar en lenguas, es un don que proviene del Espíritu Santo. El poder que otorga el Espíritu Santo sobre los creyentes es para ministrar, es para servir a los demás, y ahí estamos cumpliendo el segundo mandamiento más importante, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Es preocuparnos por su bienestar en cuerpo, alma y espíritu. Es a su vez ser guiados por el Espíritu Santo que mora dentro de cada creyente. Todo aquel que el Padre Celestial escoge, Cristo lo limpia de su vieja naturaleza y lo prepara para servir al reino celestial y ser uno con Él. Cristo dijo en Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El Evangelio es Cristo. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Las Escrituras, la Biblia, no es letra muerta, es para poner por obra lo que nos enseña. En 2 Timoteo 3, versículos del 16 al 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En 1 Pedro 2:9 dice:
Mas vosotros sois linajes escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. También está el don de profecía. Está en 1 Corintios 14:1, donde dice que seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Es decir, que debemos pedirlos. Igual nos los dan de acuerdo a su soberanía, la del Espíritu Santo, pero podemos anhelar ciertos dones. En 1 Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Un profeta es un emisario del Espíritu Santo, recibe revelaciones y dirección para edificación de la iglesia. La iglesia somos tú y yo. Él puede tener revelaciones, visiones, sueños, lo que el Espíritu Santo considere sobre el futuro, con el fin de dar un aviso a la iglesia para que se prepare sobre un hecho determinado y fortuito. Toda la gloria y honra es para ti, Espíritu Santo, por guiarme en este estudio bíblico. Los bendigo en el Padre, el Hijo y en el Espíritu Santo.